la necesidad que ellos tengan, Señor, las ponemos. Bendícenos a todos los que estamos aquí, a los que pertenecemos a esta congregación, Señor, para que podamos servirte con alegría, Señor, y darte con todo el amor que tú pones en nuestro corazón. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Vamos a adorar otro ratito. Aleluya, hermanos. Alabado sea Dios, amén. Bendito sea el Señor, hermanos. En esta mañana sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Tenemos nuestra hermana, nuestra hija, ¿verdad? Espiritual, viene con su nieta, y nuestra hermana Norma Leticia. ¿Cómo le decimos a la hermana? Que el Señor la bendiga. No es que se me olvidan los nombres, hermano, es que mi CPU trabaja así, pues. No, tenemos que meterle un poquito más de velocidad. Hermano, vamos a entrar en la palabra del Señor, y no sin antes reconocer, ¿verdad?, que el Señor es bueno con nosotros y nos ha estado motivando. Ahí está el tema, amigo, por favor. El día de ayer agradezco al Señor que hicimos todo lo posible por ir. Algunos dejaron ropa porque lo ocupó. El Señor lo bendice, ¿verdad? Algunos invirtieron algo de economía, otros no trabajaron para poder estar en esta actividad, hermanos, y yo creo que debemos invertir un poquito más, ¿verdad?, en lo espiritual. Amén. Si invertimos más en lo espiritual, entonces, hermano, todo lo que sea material va a ser bendecido también, porque el orden, hermanos, el orden en el que el Señor nos bendice es primero lo espiritual, ¿verdad?, y después todo lo demás. No así dice. ¿Qué dice la Biblia? Ayúdeme con el texto. ¿Cómo dice el texto? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Así que pues agradecemos al Señor por la verdad fue una gran bendición. A nosotros el Señor nos ministró en cosas que necesitábamos ser ministrados, y todos necesitamos, ¿verdad? Unos en un área, otros en otra, y cuando nosotros, hermanos, abrimos el corazón y decimos: Señor, yo vine para recibir lo que necesito, nos va a dar exactamente lo que necesitamos. Yo creo, hermanos, que cuando usted se sienta a escuchar la palabra de Dios y de pronto el predicador o el ministro o la sierva del Señor que está ministrando, hermanos, dice una palabra, hermanos, a veces es una sola palabra. No sé si le ha pasado. Una sola palabra. Y con esa palabra ya uno recibe, pues,
la bendición de parte del Señor. Quiero que me acompañe a orar porque el tema que hemos estado compartiendo los domingos, hermanos, es un tema que le compete, ¿verdad?, al Espíritu Santo, y sin la ayuda de Él, pues nosotros no podemos. Aparte de que estos temas vienen rompiendo, o sea, esquemas que nos pusieron desde que estábamos en alguna iglesia. Y yo, hermano, a mí me gustaba la escatología y la estudiaba, pero cuando empecé a estudiar estos temas y a recibirlos, entonces me doy cuenta, hermano, que estábamos, como dijo la hermana, chanfleados. Hay cosas, ¿verdad?, que nos van a costar recibirlas. Pero mire, dígale: Señor, no lo entiendo, pero si no lo entiendo ahora, ayúdame a entenderlo en el tiempo tuyo, ¿verdad? Porque estas cosas se entienden, hermanos, espiritualmente. Amén. No intelectualmente. El intelecto es bueno y Dios nos lo dio, pero también espíritu, el espíritu, y nos dio su espíritu para que, hermanos, dé testimonio de que la palabra que se predica es verdad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hermosa mañana, Señor, agradecemos tu infinita misericordia, agradecemos todo lo que haces por nosotros. Señor, no tenemos cómo pagarte tal vez nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra vida, Señor, completa, la hemos rendido a ti, Señor. Gracias te damos por esta gran oportunidad que nos das esta mañana de alabarte, de adorarte, de bendecirte. Ahora te suplico, Padre, como ministro en esta iglesia, pero también, Señor, como en la iglesia, Señor, pide delante de ti, que venga, Señor, de parte tuya, palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Que venga de parte tuya, Señor, un espíritu de sabiduría y de revelación a nuestras vidas. Que podamos, Señor, ser equipados, que podamos ser instruidos, que podamos, Señor, ser corregidos, pero también, Señor, que podamos recibir herramientas para poder desarrollarnos, para llegar a la madurez, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor, hermano? Amén. Gloria a Dios. Miren, nada más voy a hacer un pequeño recuento, ¿verdad? Porque si usted se perdió el tema anterior, pues lo puede con toda confianza entrar al Facebook y busca Ministerios Viva la Familia, y ahí va a encontrar el tema de la línea escatológica de la semana pasada. Pero nada más voy a dar un resumen. Estuvimos hablando, hermanos, de este cuadro, y estuvimos viendo, estuve usando algo aquí, a ver si lo encuentro ahorita. A ver, y estuvimos viendo esto. Estuvimos viendo, hermanos, el inicio de los postreros tiempos. Aquí está, esa parte de ahí la estuvimos viendo, el inicio de los tiempos postreros. Hablamos del holocausto, hablamos del periodo de gracia que ya empezó, de la era de la iglesia. Hermanos, entonces se habló de la resurrección de Jesús Cristo y de los santos del antiguo pacto en su resurrección. Y se estuvo hablando, hermanos, acerca de estos temas. El primer sello, el segundo sello, el tercer sello y el cuarto sello. Se estuvo platicando acerca de ello y estuvimos viendo, ¿verdad? ¿Qué significa, pues, los postreros tiempos? Que tiene que ver con los días finales, y que tiene que ver, hermanos, con algunos textos bíblicos. Job 19:25, donde dice: yo sé que mi Redentor vive. ¿Y a quién se refiere aquí? A Cristo, al Señor Jesús. Amén. Al Cordero. Y al final
al final, al postrer tiempo, se levantará sobre el polvo, y esa palabra polvo tiene que ver con ceniza, porque el Señor, hermano, no solamente murió en la cruz del Calvario, sino que el Señor fue incluso hasta la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? El lago de fuego, porque el cordero tenía que ser quemado completamente, hermano. Entonces, Él nos libró no solamente del pecado, de la muerte, sino también de la segunda muerte. Bueno, de eso estuvimos hablando. Y para corroborar, ¿verdad? Hablamos que Hechos 2:17 dice: y será en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu. Y eso habla del derramamiento del Espíritu Santo en los días de Pentecostés. Entonces, los postreros días iniciaron en aquellos tiempos. Estamos viviendo en los postreros tiempos. La tradición, cuando hablamos de tradición, hablamos de iglesias evangélicas que tradicionalmente dicen que los postreros días son el arrebatamiento de la iglesia. Y entonces, pero ya estamos viviendo en los postreros tiempos desde hace tiempo, por lo menos unos 2000 años. Y entonces volvimos otra vez aquí a la línea escatológica del tiempo. Y la verdad es hermano, eso es una serie de temas tremendos. Pero como ya empezamos, pues ahora con la ayuda del Señor. Hablamos de esto, de las primicias. Se inició el periodo de gracia o la era de la iglesia. Y entramos y se dijo, hermanos, que los 7 sellos ya fueron abiertos, porque la Biblia dice que no había quien pudiera abrir los sellos, y Juan lloraba. ¿Y quién fue el que abrió los sellos? El Cordero de Dios. Él fue el único digno de poder hacerlo. Ahora, que hayan sido abiertos no significa que ya ocurrieron completamente en su... Entonces ya han ido ocurriendo algunos eventos, pero aún no se ha consumado todo. Faltan cosas por cumplirse. Ahora, ya hablamos de la palabra sello, ¿verdad? Y también a Daniel le dijeron, ¿verdad?, que todo esto sucederá en los últimos días. Bueno, perdón. Dice, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras, secreto, y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, hasta los postreros tiempos. Entonces hablamos del primer sello, y este primer sello, a manera de conclusión de ese primer sello, puse que habla de una falsa paz, de un ecumenismo religioso. Para ahora, creo que el 21 de mayo, más o menos, todas las iglesias cristianas, en su mayoría, pues más bien, van a tener una reunión ecuménica con el Papa para ir detallando, hermanos, los aspectos o los puntos que va a tener o las características que va a tener la religión única mundial. No sé si usted ya lo ha visto en las noticias, pero eso es una realidad. Incluso pastores le decían que ahora últimamente están poniendo hasta pancartas, pusieron cuando llegó el Papa, donde decían: no le temas a la unidad. El ecumenismo es un movimiento religioso, es una estrategia del Vaticano para unir a todas las iglesias. Okay. Porque no solamente, hermanos, el anticristo va a venir, ¿verdad? Y todo se está preparando para el anticristo, pero no solamente va a ser en el aspecto religioso, sino también económico, en el aspecto social, en todos los aspectos. Va a haber un solo gobierno a nivel mundial y ya se está preparando todo. Ahora, el segundo sello, hermanos, hablamos de ello también y lo puse como una conclusión, como un resumen, que habla de levantamientos, pero levantamientos comunistas a nivel mundial. Todo esto estamos hablando a nivel mundial. Y lo estamos viendo que hay conflictos bélicos, por ejemplo, en Chile, dígame un país donde hay conflictos, Venezuela, donde más,
Honduras. Hermanos, el comunismo se está levantando y lo voy a rezar un tantito. Caballo rojo. Y ese caballo rojo, hermanos, tiene que ver con comunismo. La bandera de los países como China, por ejemplo, es roja. Los países comunistas, en su mayoría tienen banderas rojas. El tercer sello, que es un caballo blanco, nos habla, hermanos, de incluso del petróleo, que es el oro negro, y nos habla de crisis económica mundial. Y en medio de esa crisis va a haber una protección especial sobre la iglesia, porque no va a menguar, no va a estar en crisis en cuanto al gozo ni a la unción, porque se va a cuidar. El Señor le dijo, pero no toques, ¿qué? El vino ni el aceite. De eso se habló. Entonces, y hablamos del trigo, ¿verdad? Y hablamos también de la cebada, dos alimentos básicos en los países más pobres. Ese es uno de los alimentos básicos. Y llegamos al cuarto sello, hermanos, donde se habló del caballo amarillo. La muerte lo montaba, el Hades lo seguía. Tiene autoridad para matar de 4 maneras: espada, hambre, pestilencia y fieras. Aquí nos habla de una activación de armas químicas y biológicas que van a traer muerte por enfermedades nuevas, enfermedades que antes no existían. Porque la palabra amarillo, hermanos, viene del griego cloros. Y esa palabra, y el cloro, hermanos, es uno de los componentes, o si no, ¿cómo diríamos? A ver, por aquí lo tenemos. Es el ingrediente, es un gas, pues, utilizado en armas químicas. Se utiliza en armas químicas. Y lo ocuparon los alemanes contra, a ver, por acá lo teníamos. ¿Contra quiénes dijimos? Contra Gran Bretaña. Entonces, estamos hablando de la activación o del uso de armas químicas y armas biológicas, hermanos, que van a traer diferentes enfermedades. Era amarillo. Bueno, entonces regresamos aquí y, hermanos, ya vimos el primer sello, el segundo sello, el tercer sello, el cuarto sello, y ahora vamos a ver el quinto sello con la ayuda del Señor. El Señor nos ayude, hermano. El quinto sello dice Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al 11. Está muy arriba, ¿verdad? Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos y del testimonio que habían mantenido. Fíjese, testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra en la tierra? Y dice, y se les dio a cada uno vestidura blanca, o a cada uno una vestidura blanca. Y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Fíjense lo que dice. Entonces, aquí nos está hablando de almas de muertos. Amén. Esas almas de muertos, hermanos, la palabra muertos viene del griego sfaso. Entender que esas almas de muertos son personas que murieron, pues, pero que murieron, hermanos, mutiladas, masacradas, que fueron matadas violentamente, que fueron, ahí lo dice, inmolados. No, hermano, murieron de una manera terrible. Almas de muertos. Pero ¿a qué se debe que, hermano, de esa manera? Y usted lo sabe, usted sabe que en la historia muchos han muerto. Y mire,
claman justicia y venganza. Se destacan esas almas de muertos porque claman justicia, claman venganza, como en el caso de la sangre de Abel, ¿se acuerdan? Que la sangre de Abel clamaba justicia, clamaba venganza, porque su hermano Caín lo había matado. Y cuando el Señor habla con Caín, ¿dónde está tu hermano? No sé, ¿acaso soy guarda de mi hermano? La sangre de Abel, tu hermano, justicia, clama venganza. Entonces la sangre de aquel, por causa de Cristo, por amor a Dios, hermanos, están clamando que haya justicia. El Señor dice: mía es la venganza. Y han sido millones de cristianos que han fallecido o que han muerto, hermanos, de una manera terrible. Entre ellos, empezando con el fundador de la iglesia, ¿verdad? Porque nosotros, los pastores, no somos fundadores de ninguna iglesia, sino es Cristo el fundador de la iglesia. Y siguiendo con los mártires desde Esteban en adelante, incluso antes también. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ellos claman justicia y claman venganza. Y esto tiene que ver, hermanos, con lo que dice la Biblia en Salmo 79:10. Porque han de decir las naciones: ¿dónde está su Dios? Sea notorio entre las naciones a nuestra vista la venganza por la sangre derramada de tus siervos. Va a ser notoria la venganza, hermanos, que Dios va a traer sobre aquellos países, incluso sobre aquellos gobiernos o aquellas personas que han matado o han derramado sangre de los siervos de Dios. Y cuando hablamos de siervos de Dios, no nos referimos nada más a pastores, sino porque usted es siervo de Dios. Cuando usted barre en la iglesia, usted está sirviendo al Señor. Cuando usted le alaba y le adora, usted está sirviendo al Señor. O sea, somos ustedes siervos del Señor. Entonces, todos los que han muerto, hermanos, por causa de una persecución, van a ser vengados por el Señor. Pero aquí lo notorio de estas almas es que piden, claman venganza. ¿Y qué cosa se les da, hermanos? ¿Qué se les da? Se les da vestiduras. Y si nosotros notamos y lo vemos de este punto de vista, como lo dice la Biblia, son almas, no cuerpos. A un cuerpo se le pone ropa, pero a las almas se les da ¿qué? Cobertura. Por eso el Señor pone padres de alma, padres del alma o padres espirituales que dan cobertura al alma. Amén. Por ejemplo, hay pastores que quieren cobertura. A mí me habló un pastor de dónde fue, de Nicaragua, creo. Pastor dice: tengo 15 iglesias a mi cargo. ¿Usted no da cobertura? Le digo: pues la verdad no, pues pero investíguelo con el apóstol Sergio Enrique y le digo: pero ¿no sabe usted cuánto dan para construcción? Eso no es cobertura. Eso ya es otro asunto, ¿verdad? Gente que está acostumbrada a pedir y a que todo sea gratis, ¿verdad? No, hermano, nosotros tenemos que entender eso. Cobertura no es, ¿verdad? El pastor me tiene que dar para zapatos, me tiene que dar para ropa. No, cobertura tiene que ver con lo espiritual. Entonces, a estas almas se les dio vestiduras. Podemos entender que no se les dio ropa, sino que lo que obtuvieron fue cobertura, puesto que no la tenían. Y es lo que hace el Señor, hermano, darnos cobertura a nuestra alma. ¿Por qué? Porque estas almas necesitaban ministración. Hermano, ¿qué pedían? Justicia y venganza. Un alma que pide justicia y venganza, hermanos, todavía necesita ministración. Porque ya cuando se ha madurado, cuando nosotros, mire, hermano, si yo le decía a un hermano, a un amigo, le digo: mira, le digo, perdón, pero si alguien viene y se quiere meter en la casa,
y quiere hacer algo, ¿verdad?, en contra de mi familia, yo voy a defender mi familia. Pero es que tú no puedes, ya me dice. No viera que sí puedo. O sea, él no se refería a la edad, se refería a que yo soy pastor. Le digo, pero que todavía me falta mucho, le digo, ¿verdad? Para llegar a la estatura que el Señor pide. Yo necesito mucha ayuda de parte del Señor y la pido a diario. Y ahí voy, ¿me entiendes? Pero, ¿qué haría usted si atacan a un familiar? Usted defendería a su familia. Ahora, quiere decir que todavía nos falta crecer mucho, porque para llegar a la estatura de Cristo tendríamos que decir, como Él dijo en la cruz del Calvario. ¿Cómo dijo en la cruz del Calvario? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Como dijo Esteban, no les tomes en cuenta lo que está, mientras le estaban cayendo encima con las piedras. Porque ya habían llegado a una estatura, hermano, a la estatura pues que el Señor pide. Ahora, estas almas que están aquí, ¿qué cosa están pidiendo? Venga, justicia. Ahora, nosotros tenemos que tener hambre y sed de justicia. Pero eso, hermano, de decirle al Señor, Señor, mátalos, que les caiga un rayo, como aquellos hermanos, ¿no?, que dijeron, Señor, no nos dejaron pasar por Samaria, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo? Y el Señor se les quedó viendo. Ustedes no saben de qué espíritu son. Sí me estoy explicando con eso, ¿verdad? Estas almas necesitaban cobertura. Hay mucha gente que necesita cobertura. Ahora, esto es lo que está pasando, hermanos, allá en la presencia del Señor. Ahora dice, estole, esa palabra vestidura significa estola o túnica larga. Esa túnica es una marca de dignidad. Y habla pues de vestidura, pero espirituales, porque no se va a vestir, al alma no se le viste con ropa material, sino con vestiduras espirituales. Entonces, hermanos, y aquí cabe mencionar, ¿verdad?, lo que decía la hermana ayer, que es importante la cobertura espiritual, porque a veces, hermanos, nos dejamos nosotros que sea el alma la que nos mande, la que nos gobierne. Lo que decía la hermana hace rato, si lo voy a tomar, ¿verdad?, porque es importante. Ay, yo estoy cansado y me duele el cuerpo, yo no voy a ir a la iglesia. ¿Quién está mandando ahí? La carne y el alma. Ay, hermano, si usted le da al alma lo que pide, ya perdió. Porque es el espíritu el que debe mandar. Es el espíritu. Nosotros tenemos que ser guiados por el espíritu, y el espíritu guía a nuestro espíritu. Pero el alma está viciada. El alma, sentimientos, voluntad, pensamientos. Y entonces, hermanos, el alma lo que quiere a veces no es lo correcto. Ahora, el Señor va a hacer justicia y va a traer venganza, porque Él dijo. Pero mire, acá dice que le dijeron que esperaran. Y esto está tremendo, hermano, porque dice que se va a completar el número de los muertos. Hermano, perdóneme, hermanito, pero ¿y si nosotros estamos en esa lista? Y si nosotros nos encontramos en esta lista del número de muertos por causa de Cristo, ¿cuántos están dispuestos a morir por el Señor? Digan amén. Pero entonces tenemos que morir primero nosotros, a nuestra carne y a nuestra alma, a nuestros deseos, a nuestros gustos, para que el día que nos digan, ¿sabes qué?, te vamos a matar y porque andas predicando, aquí estoy, ya morí. Como dijo el Señor, a mí nadie me quita la vida, yo la doy, ¿verdad? Entonces ya no le van a nadie pueden matar si ya murió. Entonces nosotros tenemos que morir a nuestra alma, a nuestros deseos, a nuestra carne, al mundo.
Pero hay una lista, tienen que esperar que se complete el número de los que faltan para ser sacrificados. Ay, hermano, entonces todo eso que estamos viendo hoy en el mundo, por ejemplo, esto es del pasado. Cuando en los coliseos romanos, hermanos, mataban a nuestros hermanos, a la iglesia, a los hermanos de la iglesia primitiva. Usted sabe la historia, ¿verdad? ¿Qué sabe usted de la historia de los hermanos que murieron en ese tiempo? Un estadio. Ajá. Exacto. Y la gente se gozaba, ¿verdad? Dice que ponían a los cristianos ahí y el emperador o el César, lo que hacía era, le decían cuál era su veredicto en cuanto a todo eso. Y si hacía así, era muerte. Por eso ¿verdad? Nosotros hacemos así, que te vaya bien. Pero si le haces así, pues, son cosas que nosotros a veces no las sabemos, ¿verdad? Pero el César así hacía. Ahora, en la India, hermano, lo que está pasando actualmente, esa lista de los hermanos, de los mártires, de la gente, hermanos, que está muriendo por causa de Cristo, se va aumentando. O sea que aquellas almas que están allá pidiendo justicia y venganza no son los únicos. Los que murieron en el pasado no son los únicos. Y nosotros pensamos que nada más en la India se da eso, quemando templos, quemando gente, pastores quemados, hermano. Videos, ahí lo ponen hasta en el Facebook, en el internet, usted lo puede ver. Aquí nada más en México, cerca, San Juan Chamula y otros lugares de Chiapas, hermanos, donde las autoridades no permiten que los periodistas lleguen. Ahí están matando cristianos. No puede entrar alguien a predicar ahí porque muere. En Hermosillo dice que se están metiendo a las iglesias, sacan a los pastores y los golpean dentro de sus casas, otros dentro del templo. Ahora, crece la persecución a cristianos en el mundo entero. Cada día va creciendo más. ¿Y la ONU qué hace? Hacen como que la Virgen le habla, dirían los católicos. Entonces, hermanos, entonces es una realidad lo que estamos viviendo. No es que todavía, a mí me enseñaron que los sellos que se van a abrir todavía cuando Cristo venga por la iglesia, ¡pum!, se empiezan a destapar los sellos. No. Se van cumpliendo, hermanos, ahora. Entonces, volvemos aquí y resulta que vamos por el sexto sello. Ese es el sexto sello. Y entonces en este sexto sello, hermanos, dice Apocalipsis 6, 12 y capítulo 7, verso 7, 17. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. Fíjese, un gran terremoto. El sol se puso negro como silicio hecho de cerda, y la luna toda se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Entonces, veamos qué dice: un gran terremoto. Gran, ya sabemos que viene de la palabra mega, un mega terremoto, un mega sismo. Se comienza entonces a evidenciar, hermanos, en este sexto sello, los juicios que vendrán sobre la tierra. Y ya vimos también cuando hablamos de megasismos que para que antes de un sismo fuerte hay sismos pequeños, ¿verdad? Una serie de sismos. ¿Cómo se llaman? Yo pensé que aquí hay una palabra que se usa para el asunto de los sismos pequeños. El sismito, dice el hermano.
pero vamos a usarlo así. Bueno, entonces, en Apocalipsis, hermanos, se mencionan por lo menos 5 terremotos. Anoten nada más la cita y usted lo va a investigar, hermano. Es difícil, ¿verdad?, que en un tema se toque todo lo que tengamos que tocar. Así que usted lo anota y en su estudio personal, porque eso es lo que yo quiero transmitirle a la iglesia. Todo lo que el apóstol nos enseñe, hermano, yo se lo traigo acá. A veces no me da, no tenemos todos los cultos necesarios para ir avanzando al mismo. Pero sí me gustaría que cuando usted está recibiendo esta palabra esté anotando y luego vaya e investigue, ¿verdad? ¿Cuánto sale una computadora, hermano? Mire, yo la compré aquí en 2,000 pesos, en Prendamex o en no sé, pero la tuve que comprar ahí. No me alcanzaba para comprar una de 5 o 6 mil pesos. ¿Por qué estoy diciendo eso, hermano? Porque es necesario que usted investigue más. Digo, si queremos crecer. Y también no quedarse con lo que dice el pastor, porque a lo mejor el pastor, hermano, no entendió bien la enseñanza, ¿verdad? Y usted va y la investiga y dice, el pastor aquí metió un chanfle. Voy a hablar con él y voy a platicar. Fíjese, pastor, que aquí como que no era así, porque sí me ha pasado. Hasta dando clases con los niños. 7 por 7, 50. Bueno, no me ha pasado así, pero dice el niño, maestro, son 49. Sí, es cierto, perdón, me equivoqué. Ese maestro no sabe. No, hijo, no es que no sé, es que me equivoco. Es que también nos equivocamos, ¿o no? Bueno, entonces, nomás estoy diciendo eso, ven por ahí. Pero entonces anote aquí, Apocalipsis 6:12, 8:5, 11:13, 11:19 y 16:18. Ahí habla de esos 5 terremotos, pero aquí se habla de un gran terremoto. Amén. Y luego dice, el sol se oscurece. O sea que entonces, hermanos, este evento o estos eventos van a ser previos a la manifestación del día de Jehová con juicio. Son eventos previos. Y aquí Isaías 13:9 al 11, anote esa cita para que usted vaya estudiándolo. La luna se va a poner como sangre. Y lunas sangrientas ya hemos visto varias. Pero este color lo adopta la luna en un eclipse total. El primer eclipse del nuevo siglo fue en el año 2000. La luna se vistió de rojo. Caerán estrellas del cielo, o caen estrellas del cielo. En noviembre de 1999 hubo una lluvia de estrellas y han habido varios sucesos de esos. Joel 2:30 dice, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Antes que qué? Que venga el Señor grande y terrible. ¿Cuál es el día el día del Señor grande y terrible? La gran tribulación. ¿Sí? Entonces, antes que eso venga, tiene que pasar eso. Entonces, no es como dice pues la tradición que va a ser en la tribulación que va a pasar eso, sino que es antes. Ahora, el cielo se desvanece. Recordemos, hermanos, que los sellos ya fueron abiertos, pero se van cumpliendo todavía. No sé cuánto tiempo falte, ¿verdad? Para que todo lo que los sellos nos hablan se cumpla completamente. Pero se está cumpliendo. Otra vez, no en su plenitud, parcialmente. Pero eso de que el cielo se desvanece, hermano, va a ser terrible, porque ha de ser ¿cómo se llama? Una situación terrible. ¿A qué se refiere eso? ¿Cómo lo entiende usted? Que el cielo se va a desvanecer. Esa es una.
Lo que, ok. Y la tierra queda a la intemperie, pues. Gracias, hermano. Entonces, y sí, pues, eso es muy cierto. Las montañas dice que van a ser removidas. La Biblia nos manifiesta que cuando estas cosas empiecen a suceder, hermano, nuestra redención está cerca. Entonces, estamos viviendo en tiempos, hermanos, de decisión. Tiempos donde el Señor está preparando a la iglesia para que, hermanos, podamos irnos con Él en el arrebatamiento que está próximo. Nosotros estamos esperando. Mire, decía el apóstol, hay diferentes tipos de finales o de fin. Alguien está esperando, por ejemplo, los discípulos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y el tiempo del fin? Pero el fin para los judíos es una cosa, el fin para el mundo es otra cosa y el fin para la iglesia es otro. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué es lo que estamos esperando? Que esto termine, pero ¿cómo va a terminar para nosotros? En el arrebatamiento. ¡Wow! Aleluya, nos fuimos, nos vamos con el Señor y dejamos de sufrir, ¿verdad? Ahora nos vamos al gozo de nuestro Señor, ¿verdad? Al bimá de Cristo. Entonces, al bimá es el juicio, o más bien el tribunal de Cristo. Entonces, hermanos, sexto sello. Y cuando hablamos de esto, no pude evitar pensar, hermanos, en el cinturón de fuego. Que también son, ¿verdad? El cinturón de fuego, hermanos, abarca, mire, es todo esto que es amarillo aquí. A ver, todo esto que está aquí, a ver, mire, todo esto es el cinturón de fuego. Y abarca Australia, Asia, América del Norte, América del Sur. ¿Y cómo nos afecta a nosotros? Mire por dónde pasa. México es afectado también por esto. Entonces está Guatemala, San Salvador, está San José, Tegucigalpa, bueno, todo esto. Entonces, wow. Entonces seguimos acá al séptimo sello, aquí, séptimo sello. El séptimo sello, hermanos, Apocalipsis 8, 1 al 5, dice, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo. Hermano, hay dos cosas que hay que tener miedo. En el cielo todo el día hay alabanza y adoración. Y dicen que las mujeres también todo el día hablan. Ay, cuando una mujer hace silencio es porque ya está enojada, hermano. Y hay que tener cuidado. No es cierto, hermano. Es lo que dicen. Dios bendiga a todas las mujeres. Son una bendición. Pero tenga cuidado porque cuando ya no discuten, hermano, decía un hombre, lo publicaba ahí en el Facebook y decía, ya mi esposa aceptó que soy un borracho y que soy un infiel y que tengo mujeres por donde quiera. Ya llego a la casa y ya no me discute, ya no me hace problemas. Y pone otro abajo, ¿no? ¿Se lo dicen ustedes o se lo digo yo? O ya no le importas, o ya te está pagando con la misma moneda, o te está tanteando. No a usted pues, sino a aquel que estaba. Entonces el silencio está tremendo. Pero en el cielo, hermano, que no hay todo el día, todo el tiempo más bien, hay adoración, hay alabanza, ¿verdad? Los cuatro seres vivientes, santos, 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 santos. Los querubines, los arcángeles, los serafines, hermanos, los ángeles, ¿verdad? Y adorando y alabando. Pero de pronto,
se hace un silencio. Y ustedes saben que nosotros tenemos un refrán que dice que después de la tormenta viene, pero aquí no. Después de la calma viene la tormenta. Y ahí está tremendo, porque después del silencio, hermanos, es como si todos dijeran: ay, Padre, ¿qué va a pasar ahora? Todos. Y ahora sí se va a poner la cosa difícil. Ya nada, no va a haber nada. Y mire, como por media hora. Y vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios. ¿Cuáles ángeles? No son los ángeles de Charlie ni los ángeles negros, sino son ángeles de Dios. Mire, y dice: mire que yo me hago el valiente sin lente, hermano, pero la verdad que no. Así sí. Sí, mira. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, y se le dieron a cada ángel una trompeta. ¿Cuántas trompetas son? Bueno, estamos aquí en clase de matemática. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro. ¿Qué representa el incensario? Oraciones, intercesión. Y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Hubo silencio en el cielo, ya hablamos de eso. A 7 ángeles se le dan 7 trompetas. Bueno, a cada ángel se le da uno. La apertura de los 7 sellos, hermanos, no es un evento que está por venir, ya lo hablamos, sino que ya se abrieron. Nosotros como hijos de Dios entonces debemos estar atentos a lo que está sucediendo y cómo se van desarrollando en la tierra. El incienso es añadido a las oraciones de los santos. ¿Esto de qué nos habla, hermano? Nos está hablando que el Señor, ¿sí?, va a poner en nosotros el sentir, ¿cómo dice la Biblia? El querer como el hacer. Y va a despertar en nosotros un deseo intenso de buscarlo, de alabar, de adorarle, de orar, de interceder, de pedir al Señor. Porque dice que ese incienso fue añadido a las oraciones de los santos. Entonces el Señor va a añadir a nosotros, hermanos, la gracia de Él, para que nosotros podamos meternos con el Señor. Porque mire, si el Señor no nos ayuda, hermano, nosotros no vamos a poder. ¿Me está entendiendo? Porque usted batalla con usted mismo. A veces batalla con el que está a su lado, pero la batalla más grande es con nosotros mismos. Yo batallo para levantarme en la mañana o en la madrugada o a la hora que me despierta el Señor. A veces a la 1 estoy con el ojo pelado. Y digo, y empiezo a orar, acostar. ¿Verdad que es cómodo dormir acostado? Pero, cómo cuesta trabajo bajarse de la cama. Híjole, con el frío que da el clima, ¿verdad? O el ventilador. Aquí estoy bien, Señor. Y entonces empezamos a platicar con el Señor. Pero el Señor, hermano, nos está llamando, nos va a despertar en nosotros un deseo intenso de orar. De que haya más, hermanos, incienso delante de su presencia. Y entonces, hermanos, el Señor, ¿para qué? Para librarnos de las aflicciones, para librarnos, hermanos, para que no nos toque el mal en este tiempo. Porque dice, de 6 aflicciones te librará y en 7 no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y en la guerra del poder de la espada. La iglesia tiene que despertar, hermano. ¿Entiende? Usted se levanta, alguien se despierta ya en la madrugada. ¿Y alguna vez ha pensado que es el Señor que le está despertando para orar? ¿Sí? ¿O no? Ay, tengo insomnio.
y agarramos el celular y nos ponemos a ver el Facebook a esa hora, hermano, en lugar de ponernos a orar. ¿Verdad? ¿Quién estará despierto? ¿Alguien está despierto por ahí? Pone en el Facebook. O una predicación. Puede ser, puede ser. Y a mí me ha pasado. A veces mi esposa, apaga ese celular, déjame dormir. Porque estoy escuchando al apóstol. Pero hermano, pero el Señor va a añadir. Entonces, luego aquí dice, el incensario fue lleno con fuego del altar y arrojado a la tierra. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Esto qué significa? Cuando es arrojado ese incensario a la tierra, significa que la intercesión se acabó, se terminó. Nosotros sabemos, hermanos, que el Señor está intercediendo, ¿verdad?, a la diestra del Padre. Y por eso, imagínense, por eso es que es el silencio. Porque ya la intercesión, hermanos, se termina. Y entonces, y cuando se termina la intercesión, ¿qué significa? Que el tiempo de gracia hasta ahí llegó. La salvación por gracia. Ahora, todo el que vaya a ser salvo, si no se fue en el arrebatamiento, será salvo, hermanos, pero ya entregando su vida. ¿Se acuerdan que dice la Biblia? Algunos se van a ir a tiempos extras, a extra inning. ¿Por qué? Porque quedaron empatados con el enemigo, 50% mundo y 50% cristiano y así. Entonces, la intercesión se termina y que pronto vienen los juicios por medio de las 7 trompetas, porque ahí es donde se hace la transición, ¿verdad? El cambio, ya los sellos terminan, pero inicia, hermanos, las trompetas. Y entonces esto va a traer truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Entonces podemos notar que se está hablando de fenómenos atmosféricos. Estos fenómenos atmosféricos ya se han desatado en los últimos años. A menos que nosotros, ¿verdad?, vivamos, no sé, aislados de las noticias, hermanos, no nos hemos dado cuenta. Pero todo lo que vemos parece como si nos puntualizara textos de la Biblia y cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, hermano. Fenómenos atmosféricos han causado destrucción a su paso, dejando inundaciones, ciudades por los suelos y con los terremotos también. Entonces, hermanos, ya llevamos 50 minutos aquí. Y mire, hemos visto estos 7 sellos, estos que están aquí. Y ahora, hermanos, tenemos que pasar acá a las trompetas. Pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. A ver, aquí en el mismo canal y en la misma hora. Pero, hermanos, aquí vamos a terminar con este punto. Recuerden que no se terminan los temas, sino que se ven algunos aspectos. Ahora, todo esto, ¿qué nos quiere decir el Señor? ¿Qué le diría el Señor? ¿Qué le dice el Señor con estos temas, hermana Leti? A ver, voy a prestar el micrófono. Que cuando empiecen a sonar las trompetas debemos estar preparados, porque la vida, o sea, Cristo está cerca, ya está a las puertas, y en el cual vamos a ver muchas cosas aún todavía más que Dios nos tiene destinado para aquellos que todavía viven o sobrevivirán. Además de eso, cuando la palabra de Dios nos diga o empieza a sonar que haya paz y seguridad, es porque Cristo ya está. Amén. Acuérdense que el Papa, pues, es el promotor de la paz, pero una paz falsa. ¿Qué nos dice a nosotros, hermano Carmito, todo esto que está pasando? ¿Qué te dice a ti, pues? Porque algo nos debe
Pues sí, que no tenemos que preparar más, tenemos que estar metiéndonos día a día a buscar la presencia del Señor, que ya está cerca, todo está cerca, pues, y que hay que día a día puliéndonos más, limpiándonos más, que sí va a estar complicado. Ya está complicándose, porque dice la Biblia que todo esto es principio de dolores. Así que, hermanos, o sea, Lolito está chico. Bueno, Lolito está pequeño. O sea, los dolores están empezando apenas. Así que, ¿alguien quiere compartir algo? ¿Alguien quiere? Sí. A ver, hermano. Esto lo aprendí desde pequeña. Yo aprendí un canto referente a la parte del Apocalipsis. Y hay unas fechas inmemorables, que en el año de 1780 el sol apagó su brillar, dice, y dice así: en 1780 el sol apagó su brillar y la luz a la medianoche como sangre estaba no recuerdo muy bien, pero en la noche, en el mes de noviembre, en 1833, las estrellas como nieve cayeron. Como estaba yo muy pequeña, hermano, yo escuchaba este cantos muy bonitos, pero que en el cual a mí me enseñó que desde esas fechas empezaron a verse muchas cosas que nosotros desconocíamos y que hoy en día se está presentando más cada día y son más consecuentes, más subsecuentes, como los terremotos, los temblores, los sismos, los tsunamis, cosas que en el pasado no se veían. Pero desde esas fechas empezaron a verse todas estas cosas y a nosotros nos han enseñado que el Señor está cerca y no debemos de cansar de escucharlos, porque aunque nosotros algún día va a venir y lo debemos inculcar a nuestros hijos siempre, siempre. Yo no me sabía eso. Bueno, no me lo sé, pues, no me sé ese canto, pero ya se había escrito ese canto. Y hasta con fecha, hermano. Entonces, el Señor viene pronto. Y nos ama. Y nos está hablando, ¿verdad? Y nos está preparando. Seguro que nos está preparando. Bueno, yo le digo a mi esposa, oye, Olga, hay cosas que están pasando en mí que cómo me costaba trabajo y ahorita no tengo problema con eso. Alguien decía, es que estás viejo. No es vejez. Tal vez el Señor, hermano, nos está llevando a madurar. Amén. Y va a empezar con el pastor, pero también quiere seguir con usted. Amén. Quiere ponerse de pie. Oramos. Amén. Padre, en el nombre de